En Positiva ya está disponible la actualización del curso virtual del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de 20 horas, conforme a la circular 0047 de 2025 del Ministerio de Trabajo. Recuerda, si ya realizaste el curso virtual de 50 horas, podrás acceder a esta actualización de 20 horas cada 3 años. ¿Qué incluye esta actualización? Contenidos alineados con la normatividad vigente. Gestión de peligros y riesgos de la empresa con análisis técnico de los últimos 3 años, documentos, guías y protocolos. Todo esto enmarcado en las normas de seguridad y salud en el trabajo vigentes. Y recuerda, para certificarte debes completar la evaluación final con un resultado mínimo de satisfactorio. Y aunque ya hayas realizado el curso de 20 horas anterior, deberás repetirlo con esta nueva versión. Ingresa a nuestra plataforma y cumple con los requisitos establecidos por la normativa. Es práctico, actualizado y 100% obligatorio para ti y tus colaboradores. Hola, muy buenos días para todos. Bienvenidos a este espacio Positivo Educa, Comunica y Cultura Preventiva, donde no solamente venimos a escuchar información, sino que venimos a entender mejor lo que hacemos y aprender de forma clara y útil. Soy Diana Álvarez, los voy a estar acompañando durante esta hora. Me da mucha alegría saludarlos en esta mañana de jueves. Quiero que me comenten en el chat desde qué ciudad o municipio se están conectando. Les recordamos que al final de esta sesión tendremos un espacio de preguntas con el experto para que no duden en escribirlas. Hoy estamos en la Comunidad Nacional de Conocimiento para la Prevención de Peligros Físicos, viendo la sesión número 2, ruido ocupacional, impactos, evaluación y estrategias de control. Nos acompaña hoy el ingeniero Jorge Andrés Cruz Laverde, ingeniero químico y especialista en seguridad y salud en el trabajo, con más de 15 años de trayectoria en educación, investigación y prevención de peligros físicos en la industria colombiana. Él es gerente de la firma CISOMAC y es un reconocido docente universitario a nivel nacional en pregrado y posgrado, aportando toda su experiencia técnica al aula y al sector empresarial. Ingeniero Jorge, gracias por estar aquí, de verdad es un gusto tenerte en esta mañana con nosotros. Diana, muy buenos días y a todos nuestros asistentes el día de hoy. Muy buenos días, espero tengan un excelente día. El día de hoy efectivamente comenzamos nuestro desarrollo técnico dentro de nuestra ruta del conocimiento de la comunidad de peligros físicos, donde abordaremos el tema del ruido. La sesión pasada hicimos, digamos, un barrido sobre la legislación y los conocimientos técnicos aplicables de gestión administrativa para ahora sí empezar a desarrollar la parte técnica de nuestra comunidad. Por lo cual, agradezco a ustedes entender que tenemos nuestra ruta del conocimiento y hoy vamos a ver la sesión 2, que es ruido, y posteriormente veremos efectos como la vibración, las temperaturas y el confort térmico sesión a sesión. Para lo cual, y entender cómo estamos y arrancar nuestra acción educativa, agradeceríamos hacer el primer sondeo, a ver cómo es el conocimiento y cómo arrancamos en ese manejo del ruido por parte de nuestros participantes. ¿Nos colaboras, Diana, por favor? Claro que sí, ingeniero. Iniciemos este primer sondeo. Queremos saber los conocimientos previos que ustedes tienen con el tema de hoy. Los invitamos a estar muy participativos y a responder en pantalla las siguientes preguntas. Primer pregunta, ¿qué es ruido? A, puntos que dificultan la nitidez de una pantalla. B, sonido agradable para el ojo humano. C, sonido desagradable para el oído humano. Esperaremos unos segundos a que ustedes escojan una de estas opciones en pantalla. Ya volvemos con los resultados. Las respuestas quedaron de la siguiente manera. A, puntos que dificultan la nitidez de una pantalla, 0%. B, sonido agradable para el oído humano, 5%. C, sonido desagradable para el oído humano, obtuvo un 95%. Vamos entonces con la segunda pregunta. Enfermedad laboral relacionada con la exposición a ruido. A, manguito rotador. B, hipoacusia neurosensorial. C, mesotelioma. Esperaremos unos segundos a que ustedes dejen sus respuestas en pantalla y volvemos con los resultados. Los resultados quedaron de la siguiente manera. A, manguito rotador, 3%. B, hipoacusia neurosensorial, 89%. C, mesotelioma, 8%. Vamos con la última pregunta de este sondeo inicial. Mejor método técnico para la selección de elementos de protección personal para ruido. A, análisis de reducción por bandas de octava.
B, resta directa del NRR. C, aplicando el tilmarín de 2,9. Esperaremos unos segundos a que ustedes den sus respuestas en pantalla y volvemos con los resultados. Las respuestas quedaron de la siguiente manera. A, análisis de reducción por bandas de octava, 64%. B, resta directa del índice de reducción de ruido, 35%. Y C, aplicando el tilmarín de 2,9, 1%. Gracias a quienes fueron partícipes de este sondeo inicial. Vamos entonces con, el inicio de esta sesión. Ingeniero Jorge, este espacio es todo tuyo, te escuchamos. Diana, muchas gracias. Y hay unas preguntas bien interesantes y creo que casi todos la tienen bien, pero vamos a ir a resolver esas incógnitas en cada una de nuestras sesiones de la charla. Y para eso siempre arrancamos con una frase de reflexión. A mí me gusta esta mucho de Peter Drucker, que dice que la cultura en una empresa se refleja en cómo protege a su gente. Lo que se mide en seguridad, lo que no se mide en seguridad se termina perdiendo. Y es verdad. Nosotros como salubristas ocupacionales, se puede llamar de esa manera, nuestra obligación, nuestro enfoque va a la prevención de la acción o de la salud, de la seguridad de nuestros trabajadores. Y no hay que escatimar en ese, digamos, fin que tenemos nosotros. Bueno, entonces dentro de nuestro contenido vamos a ver el día de hoy. Primero, ¿cuáles son las definiciones asociadas al ruido? Tipos de ruido. Formas de evaluación del ruido, que es importante, y los controles hacia la exposición al ruido. Para lo cual nos trazamos 3 objetivos dentro de este contenido. El primero es reconocer las características que se tienen por exposición al ruido en los entornos laborales. El segundo es identificar las diferentes formas de evolución que se tienen de evaluación que se tienen para cuantificar el ruido por exposición laboral al ruido. Y el tercero es establecer las diferentes formas de control que se pueden tener para la exposición al ruido laboral. Siempre es importante entender cuál es nuestro concepto de seguridad en el trabajo. Y arranco normalmente mis charlas con este concepto, debido a que debemos entender la misionalidad y todas las situaciones que tenemos nosotros. Entonces, entender que la seguridad y la salud del trabajo es una disciplina multidisciplinaria, es decir, todos participamos, enfocada para prevenir accidentes y enfermedades laborales, protegiendo la integridad física, mental y social de los empleados, que implica identificar peligros y valorar riesgos. Esta parte es muy importante para entenderlo entre nosotros, para así implementar medidas preventivas y gestionar entornos laborales seguros para garantizar el bienestar general y el cumplimiento normativo. ¿Qué queremos decir? Nosotros, digamos que la estructura de gestión que veíamos es: identifico un peligro y valoramos el riesgo. Recordemos que nosotros, bajo el Decreto Ley 1072, en su artículo 2, 2, 4, 6, 15, me habla de eso. Debemos tener una valoración metodológica que implique todos los procesos y demás, ¿cierto? Y que identifique los peligros y valore los riesgos. Hasta ahí nosotros decimos GTC 45, matriz RAM, que es una valoración cualitativa que hacen las personas de seguridad en el trabajo en participación en teoría de toda la organización para identificar un peligro. ¿Qué es un peligro? Pues obviamente esa condición que tiene la potencialidad de afectar a un trabajador de forma crónica o aguda, ¿sí? Entendiendo crónico o agudo un evento que sea un accidente o una enfermedad, y el riesgo es la probabilidad de que esto suceda. Entonces, después de ese párrafito del artículo 2, 2, 4, 6, 1, 15, me dice: y hacer mediciones ambientales cuando se requiera. Y por allá en el parágrafo 1 de ese parágrafo 2, perdón, ese mismo articulito del decreto ley 1072, me indica que debemos aplicar metodologías complementarias para realizar la cuantificación exacta del riesgo. ¿Y esto qué tiene que ver con ruido? Dirán ustedes. Pues resulta que
cuando yo aplico una GTC 45 o una matriz de peligros, a criterio del evaluador, va a decir aquí hay poco, mediano, mucho ruido y, de acuerdo a la fórmula de probabilidad, estimar un riesgo teórico. Pero como es una cuantificación física, lo ideal es hacer mediciones. O sea, lo ideal es que si yo tengo identificado que hay ruido, para saber el exacto nivel de ruido que hay y aplicar los controles técnicos necesarios, tengo que medir. Por eso es importante entender que debemos hacer evaluaciones de ruido. Entendamos algo, y es algo que siempre repito, y es muy importante, y es que es un peligro físico. Son distintas formas de energía que, generadas por fuentes concretas, pueden afectar a los trabajadores sometidos a ellas. Estas energías pueden ser mecánicas, térmicas o electromagnéticas, provocando efectos muy distintos entre sí. O sea, no es lo mismo el efecto que produce la radiación, que es electromecánica, al ruido, que es mecánico. Recordemos rápidamente que dentro de los peligros físicos, nosotros tenemos esta clasificación de la GTC 45 que hablamos de ruido, que es el primero. Y hay que tener algo muy presente. Si miramos las tablas de enfermedad laboral, por ahí había una pregunta en el sondeo que nos decía que cuál era la enfermedad asociada a la exposición laboral a ruido. Es la hipoacusia neurosensorial. Puede ser bilateral cuando afecta ambos oídos o simplemente un oído. Depende del tipo de exposición. Y es de las top, está en el top de las 5 enfermedades laborales que más se califican en Colombia. Entonces, es el contaminante teóricamente físico más barato y más presente en el ambiente. Veremos esto más adelante. Si lo miráramos desde la clasificación del tipo de energía, vamos a hablar mecánica y ruido. Y aquí están las clases: continuo, intermitente, de impacto, ultrasonido, infrasonido. Pero, ¿qué es el sonido? Y porque hablamos de ruido, planteemos o empecemos qué decía Platón 400 años antes de Cristo, donde decía que el sonido es un soplo. Cuando hablamos de un soplo, ya estamos hablando de algo que se mueve, tiene movimiento y tiene fuerza. Ahí estamos hablando de una energía mecánica, ¿sí? Que entra por el oído y es transmitido por medio del aire que se encuentra al interior del cerebro. Ya estamos hablando que tienen que tener un medio de propagación a la sangre y al alma. Y la audición es la vibración, que ese soplido comienza en la cabeza y culmina en el hígado. Digamos que hay un poquito Platón ya en su filosofía, se desvió de la técnica razón, pero miren que habla de movimiento, medio y vibración mecánica. Entonces fíjense que cuando hablamos de sonido, desde los tiempos de los griegos ya hablaban de que es un efecto mecánico que es percibido por el sistema auditivo de las personas y que afecta o pues nos produce una sensación. ¿Qué es el sonido? El sonido se ha definido como una vibración capaz de producir una sensación auditiva. Esta vibración es generada por una fuente de energía. Miren que hablamos aquí de energía, riesgos físicos, y requiere de un medio con propiedades elásticas para su propagación. El medio puede ser sólido, líquido, gaseoso. Entonces, aquí hay dos cosas para empezar a entender, o tres cosas. Primero, tenemos una fuente que lo genera. Cualquiera que sea, la voz humana, un golpe, un bafle, una motosierra, una máquina, el televisor, un parlante, lo que sea que produzca un sonido. ¿Qué necesita un medio? Entonces hay medios como normalmente es el aire, que es un fluido compuesto por vapor de agua y la mezcla de gases. Ahí está. Tenemos, hay veces en el agua, no sé si bueno, ustedes en la piscina y uno habla y se escuchaba, o inclusive sólidos, como cuando uno va en el teléfono roto. Entonces uno colocaba una puertica con 2 vasitos de cartón, lo estiraba y uno hablaba por un lado y la otra persona al otro lado, y cuando zumbaba o vibraba
al hablar el medio de cartón, la onda sonora se transmitía por la cuerda, un medio sólido. Entonces miren que nos hablamos, fuerza, sólido, y que eso llega a un sitio y produce una vibración. Eso es el sonido. El sonido tiene unas características de que, bueno, Leo Peranek dice que el sonido es un disturbio que se propaga a través de un medio elástico y causando unas alteraciones de la presión a un desplazamiento de partículas que forman el material y que pueden ser reconocidos por una persona. O sea, habla de vibraciones mecánicas, por eso es una energía mecánica. Y lo que ustedes ven ahí es la representación gráfica de una onda sonora. Entonces, si yo con una onda sonora la pudiera estirar y graficar, tendría esa forma que uno habla como matemático físico, habla de una forma senoidal. Es decir, arranca en la parte inferior, sube, llega a un pico, nuevamente pasa por la mitad, baja a un pico negativo y nuevamente llega al centro. Eso se conoce como un ciclo. Entonces, un ciclo es cuando la onda sonora completa todo el recorrido desde su inicio, desde el punto cero, sube, hace una montañita, baja, hace una montañita para abajo y llega nuevamente hasta el centro. Cuando lo quieramos mirar de esta manera, pues tenemos varios factores que podemos ver. La amplitud. Entonces, esa onda, si son las montañitas, son muy empinadas o son alargadas. ¿Qué tanto es el pico? ¿Cierto? Y aquí hablamos, digamos, del promedio. Cuando yo evalúo ruido, normalmente lo que busco es esto. ¿Cuál es el promedio de ese sonido? Ese sonido tiene unas intensidades que es lo que medimos. Y esas mediciones son muy fluctuantes. Cuando uno habla, o sea, el ruido que es permanente, vamos a ver más adelante la definición, es un ruido que tiene una fluctuación muy pequeña. Pero es muy raro que uno tenga un sonido estable. Para que se hagan la idea, un sonido con un nivel estable, de pronto es el pitido de una audiometría, que suena y está perfectamente estable. Entonces, nosotros tenemos que ver que la propagación de las ondas sonoras, como las hemos visto, pues tienen que estar en función del medio, la temperatura, el viento, la humedad, la altura, puede variar. O sea, es decir, en algunos casos pudiese sonar un poco más intenso o menos, de acuerdo a las variaciones ambientales que pueda tener, digamos, el ambiente laboral, para la redundancia, y la onda sonora tiene choques o puede generar algún tipo de alteración física que impida su correcta transmisión. Pero, ¿qué es el ruido? Hablaba de sonido. Ruido, técnicamente, es una mezcla desordenada, compleja de los sonidos que producen los efectos adversos y fisiológicos que interfieren con las actividades humanas de comunicación, trabajo y descanso. Pero ruido, realmente uno lo pudiese definir algo más sencillo como un sonido desagradable. Voy a decir algo, sé que va a causar un poquito de controversia. Para mí el ruido es el vallenato. Y ahora alguien que ahorita me escribe en el chat, no, el vallenato es hermoso, pero a mí no me gusta. Entonces, para mucha gente, eso es un sonido muy bonito y para mí es un sonido desagradable. Yo escucho rock pesado, metal. Entonces, para la gran mayoría, eso es un sonido desagradable. ¿Cierto? Para mí es agradable. Es un sonido desagradable, ¿por qué lo llamamos ruido? De pronto ya yéndonos a la praxis mejor, ¿será que a alguien le gusta el sonido de una motosierra o una pulidora? No, es desagradable. Por eso lo llamamos ruido. Y están, normalmente cuando hablamos de las partes mecánicas o las fuentes normales de ruido en las empresas, son sonidos sobre todo de equipos mecánicos o descompresiones o golpes o manipulación de materias primas como metales que se golpean, ¿cierto? Inclusive una embotelladora de líquidos que te venda gaseosas o jugos en envases de vidrio, en las bandas transportadoras cuando pegan, los vidrios suena bastante duro.
Eso es ruido porque no es agradable. Pero el contaminante, o sea, si me gusta el sonido me enferma y si no me gusta, digo, si me gusta no me enferma, pero si no me gusta me enferma, no. Hay un mito, yo diría que uno debería reclasificar y uno tiene que saber que el contaminante es la intensidad sonora. Entonces, ¿cómo escuchamos nosotros? Ustedes en la imagen están viendo un oído. Entonces viene la onda sonora por fuera y pega en el pabellón auditivo. El pabellón auditivo, ¿qué hace? Tiene dos funciones importantes. La primera es como un embudo, o sea, ayuda a canalizar la onda sonora para que entre al oído medio. Y el segundo es que al ser un cartílago, o sea, algo que no tiene, la onda sonora es una fuerza, pega y empieza a rebotar y cada vez que pega y rebota, pierde fuerza. Cuando entra al canal auditivo ya encauzada, golpea. ¿Y golpea qué? Al tímpano. Entonces viene la onda sonora, golpea el tímpano. Y esto se llama nivel de presión sonora. SPL en inglés, son press level, y es lo que uno mide teóricamente. El nivel de presión sonora. Cuando uno hace una medición, uno simula, y ahorita les voy a explicar cómo se hace, en teoría porque el sonido afuera es más fuerte, llamémoslo así, por todo lo que les explico, que adentro del oído. Entonces uno simula qué presión hace las ondas sonoras. Pero él no se pone a decir, como son ondas sonoras de, no sé, de música bonita, entonces no es ruido. No, él no discrimina. Por eso, profesiones como los discjockeys, ¿cierto? Meseras en un bar, call center, tienen afectaciones normalmente a nivel ocupacional del sonido por la presión sonora de esos ambientes ruidosos. Pero ustedes imagínense, y se los lleva ahí como para empezar a hablar de controles, ¿qué tal que ustedes llegaran a un bar y llegaran y le tendrían una mesera con copas protectores de copa? ¿Ustedes qué pensarían? O la música bajita. Sí entienden que uno ahí empieza a analizar toda la cuestión y tenemos que, cuando hablamos de controles, empezar un poquito a expandir la mente en ese tipo de situaciones que no son normales en los escenarios. ¿Sí? Paranormales, pues hay unas mediciones tradicionales y demás. Pero bueno, entonces llega e impacta la onda sonora en nuestro oído, nuestro tímpano, y empieza a vibrar. ¿Se acuerdan que por ahí decía que producía vibración? Pues es el impacto de la onda sonora en el tímpano y que activa tres huesillos que son el yunque, el estrío y el martillo, ¿cierto? Que después pasa al órgano vestibular donde está el caracolito, y donde están, digamos, esas pequeñas áreas o fibras del nervio auditivo que al moverse producen electricidad y lo llevan al cerebro interpretarlo. Esa es la forma en que nosotros oímos. Entonces, cuando nosotros hablamos de sonido, y eso es importante, el contaminante real no es que sea agradable o desagradable. El contaminante real es la intensidad con el cual ese sonido, sea lindo o feo, pegue en la membrana auditiva y haga que la vibración sea más alta o menos alta. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, con mucho gusto en el chat de preguntas. Al final vamos a dar unos minuticos con Diana para que por favor nos hagan las preguntas y resolverlas. Dado esto, entonces yo les hablaba que uno simula. Entonces, normalmente, y todas las normas hablan de la ponderación A. Y la ponderación A es la ponderación acústica con la cual uno hace una medición y simula matemáticamente la reducción que puede existir entre el ambiente y el oído humano, o sea, al interior. Entonces uno siempre tiene que medir y ustedes van a entender que uno habla de decibeles A como ponderación. ¿Y qué es un decibel? Un decibel es la medición o la unidad de presión sonora, o unidad de presión sonora, con la cual se mide la intensidad del ruido. Realmente es un bel, y un bel equivale a 10 a la menos 22 pascales.
Pero como toda sigue siendo muy grande, se divide en 10 y por eso se llama decibel. Y se mide en ponderación A. Si yo quisiera medir el ruido afuera del oído, llamémoslo de esa manera, los equipos se ponen a ponderación que se llama C, que es lo que, digamos, no hace esa corrección para simular dentro de la cabecita en el oído. Pero normalmente todas las mediciones son en decibeles A. Entonces, ¿de qué depende el sonido y nuestra afectación? Primero que todo hay otro concepto que debemos entender aquí, que es el concepto de la frecuencia. ¿Y qué es la frecuencia? La frecuencia es cuando esa onda sonora se repite en la unidad del tiempo. Entonces, dentro de la unidad del tiempo se va a repetir ciertas veces y con base en eso nos va a dar características del sonido. Entonces, aquí para entender un poquito, voy a adelantar aquí un momentico en la gráfica, ya después me devuelvo. Cuando yo hago una audiometría, me colocan sonidos puros a una intensidad. Entonces, ya dan cuenta, aquí me habla de 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000 y 8000. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que se repite esa onda, esas frecuencias, y se llama bandas de octavo. ¿Por qué se llaman bandas de octavo? Porque resulta que cuando toco un instrumento, tiene 8 notas musicales. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Y cuando yo digo que subo un tono o duplico el tono, lo que hago es doblar la frecuencia. Y por eso tiene un carácter de tipo logarítmico. O sea, es decir, en ruido, 1 más 1 no es 2. Más adelante lo veremos con la resolución y se lo explicaré. Pero entonces debemos entender que de acuerdo a esas frecuencias, cuando son bajas frecuencias, que son por debajo de los 125 Hz, hablamos de sonidos que son de tipo grave, como ejemplo un tambor. ¡Pum! Y si uno, y la otra clase, bueno, la otra sesión lo veremos, son las frecuencias también en las que se transmite normalmente la vibración. Entre los 125 y los 4000 se llaman las bandas conversacionales y son las bandas o las frecuencias en las cuales normalmente están los sonidos que somos o escuchamos nosotros. O sea, nuestro oído tiene una sensibilidad a esas frecuencias. Y ya después de los 16.000, máximo hasta los 20.000, nosotros escuchamos. Entonces los sonidos después de 4.000 se consideran de alta frecuencia y son de tipo agudo. Ejemplo, el pitido de un silbido de perros tiene una frecuencia por encima de los 25.000 Hz. Por eso no se escucha. Y de pronto si alguno conoce alguna máquina de ultrasonido, uno pareciera que no las escuchara y cuando va a medir el sonido es muy intenso porque nuestro cerebro no procesa ondas tan altas. Entonces, ahí también hay que entender cuando tenemos sonidos de alta o baja frecuencia, pero normalmente estamos en las bandas conversacionales. Aparte de esa frecuencia que nos da las características del sonido, pues las intensidades, podemos hablar, ejemplo, que en la noche uno pensaría que no hay ruido y no. Uno se encuentra que en una habitación de noche pueden haber 20 o 30 decibeles. Cuando estamos en una oficina, lo ideal es que estemos por debajo de 70 decibeles. Cuando estamos a nivel, llamémoslo así, ya de la calle, podemos estar entre los 80, 85 decibeles. 85 es el límite permisible y de ahí para adelante, pues podemos llegar inclusive hasta 120, 125 decibeles, por decir, al lado de la turbina de un avión. Y se considera que después de 120 decibeles puede haber daño instantáneo. Entonces, muchas veces en las Fuerzas Armadas se ve que al disparar o una granada o una pistola o una escopeta, el nivel es tan alto que le puede dar una sordera súbita. O sea, es tan fuerte la vibración que hace morir o hace quemar el nervio auditivo por el impacto tan fuerte.
Entonces, ¿de qué depende nuestra exposición ocupacional? Pues depende primero que todo del tiempo de exposición. Muchas veces puede pasar, ejemplo, la planta eléctrica de una empresa. Muchas empresas tienen plantas eléctricas para hacer respaldo auditivo. Entonces, van a ir a prueba en 15 minutos. 15 minutos realmente no es alto ruido, pero es un sonido molesto. Diferente de pronto el señor de la obra que está echando remachadora o machín o taladro neumático y está 8 horas ahí. El tipo de ruido, lo que estamos hablando ahorita, puede ser ocasional, intermitente. Una cuestión es la fuente o la distancia que uno hace un efecto Doppler. Y esto quiere decir que a medida que yo me alejo o acerco de la fuente, el sonido puede aumentar o disminuir. Técnicamente, cada 3 metros disminuye la mitad de la intensidad al aire libre. La sensibilidad de la persona. Entonces, muchas personas tienen unas capacidades auditivas que dicen, pero escucha, mejor dicho, o hay gente que casi no escucha, y es un tema normal de las personas, dentro de rangos, obviamente, clínicos adecuados. Entonces, hay personas más sensibles que otras. Y por último, si existe un daño. Ojo, esto desde el punto de vista de la exposición. Pueden haber otros factores exteriores que pueden potencializar mi falencia en ruido o mis efectos que puede producir el ruido, como puede ser tomar medicina ototóxica, como los medicamentos PRI asociados al control de la alta tensión. Ellos son buenos para la tensión, pero a futuro pueden producir lesiones del nervio auditivo. También algunos solventes y algunos químicos por inhalación pueden también tener efectos secundarios a nivel auditivo. Entonces miren que cuando uno habla de sonido o de ruido por su intensidad, cuando estoy hablando de esa caracterización para esa evaluación primaria, debo mirar todo esto para llegar a eso. Porque efectivamente puedo tener sonidos de muy baja frecuencia, moderados, altos, ensordecedores, que producen dolor y hasta insoportables. Entonces miren que ya, inclusive por encima de 120 pueden llegar a tener o desconexión o hasta romper el tímpano. Para entender todo esto también tenemos que ver los tipos de ruido. Entonces hay una norma ANSI que es la S1.13 que me habla del ruido estable, ruido inestable o ruido intermitente. Cuando hablamos de estable es que ese promedio que les decía está en una máximo o en una banda de 5 decibeles. Entonces digo que si el ruido fluctúa entre una banda de 5 decibeles, no hay problema. Si sobrepasa ese rango de los 5 decibeles, ya se llama fluctuante, y uno que se prolonga varias veces puede ser intermitente. De esta clasificación pueden haber varios tipos. Entonces, miren, si yo graficara contra el tiempo la intensidad, tiempo, vamos a ver que si yo hablara de continuos de una línea recta. Ejemplo, una planta eléctrica. Una planta eléctrica cuando yo la enciendo y el motor llega ya a calentar y está estable, es una línea recta. Podemos tener un ruido transitorio, ejemplo, pasa un avión. Entonces estamos en completo silencio, pasa el avión, llega un pico, se aleja y baja. Podemos tener un ruido continuo intermitente, un compresor. Se descargó, prende su motor, carga, baja, lo usan, nuevamente se descarga, prende su motor, carga, descansa, excesivamente. Podemos tener ruido fluctuante, que es el que normalmente pasa, y es aquel que no tiene ningún tipo de, llamémoslo así, tendencia de nivel. Tenemos un ruido de impulso, un disparo, o podemos tener un ruido de impulso repetitivo, como una troqueladora. ¡Pa! 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 Entonces fíjense que hay diferentes tipos de ruido. Que hay que entender algo que ocupacionalmente es bien importante, es la relación labor-fuente. Porque muchas veces yo digo, está el compresor ahí o está la fuente de ruido ahí, pero mi trabajador está realmente en contacto con el ruido a las 8 horas. O qué tanto utiliza la máquina en el día. Hablemos, digamos, de una empresa de metalmecánica.
Entonces, ¿será que utiliza la pulidora 8 horas? No, él pule un rato, inclusive puliendo, pule 2 minutos, la apaga, limpia, verifica, pule 2 minutos y puede que pula 1 hora y después utilice un martillo y después utilice un taladro. Entonces depende de la labor, el tipo de ruido y demás, uno identificar qué vamos a medir. Es importante que en la actualidad en Colombia existe la resolución 1792 del 90, en la cual me habla, y aquí es algo importante y les decía, que el límite permisible son en 8 horas, el ponderado, o decir el promedio, son 85 decibeles. Ojo, esto es sin protección auditiva, ¿correcto? Entonces digo, en promedio 85 decibeles. 90 decibeles 4 horas, 95 decibeles 2 horas, 100 decibeles 1 hora, 85 decibeles 8 horas, 80 decibeles 16 horas. Aquí nos damos cuenta de dos cosas. La primera, la resolución nos dice que la intensidad sonora se dobla cada 5 decibeles. O sea, es decir, cada 5 decibeles es el doble de energía acústica. Por eso es que el tiempo se disminuye a la mitad para compensar eso. Entonces, la mitad de 80 decibeles, de 85 decibeles, no es 42.5, es 80. Y aquí hay un tip importante para todos ustedes. Teóricamente yo empiezo a hacer controles de ruido cuando tengo exposiciones por encima de 80 decibeles. Inclusive, la GATIS de hipoacusia neurosensorial me dice que debo iniciar programas de vigilancia epidemiológica después de los 80 decibeles. ¿Correcto? Entonces, si ustedes me preguntan, ¿desde qué nivel deben poner protección auditiva? Teóricamente, cuando yo hago una medición y la actividad genera sonidos por encima de 80 decibeles. Anteriormente, lo que uno podría indicar es que la probabilidad por la cual una persona genere hipoacusia es muy baja. Dentro de la resolución 2400, artículo 92, parágrafo 1, habla del ruido en oficina. Entonces dice que en una oficina lo máximo son 70 decibeles, pero no porque me va a producir daño auditivo, sino porque después de 70 decibeles se podría prever que afecte la concentración. O sea, es decir, que una persona no puede hacer una labor intelectual. La norma habla de labores de concentración por encima de 70 decibeles. Entonces, ahorita con el fenómeno de oficinas abiertas que se está presentando en los últimos años, muchas veces encontramos eso, que no es que se haya enfermado la persona de ruido de hipoacusia, sino es que no me dejo concentrar porque el ruido del entorno hace mi difícil concentración. ¿Listo? Esa es otra posibilidad que puede existir. Viendo esto, entonces, ¿cuál es el impacto? Normalmente cuando tengo ruido, dificultad en la comunicación. Cuando hay sonidos intensos, uno no habla bien. Le toca acercarse para hablar, gritar para hablar. Poca concentración, me evita, y esto puede generar un efecto, ejemplo, de un accidente de trabajo. Incomodidad. Cuando hay mucho ruido, como que uno fatiga, se pone de mal genio, no rinde. Entonces, todo eso se puede generar y puede producir hipoacusia cuando yo duro mucho tiempo, durante muchos años, o varios años más bien, expuesto a ruido. Entonces, la pérdida ocasional de la lesión del oído interno o del nervio que conecta al cerebro. ¿Por qué pasa esto? Normalmente porque el sonido, al ser fuerte, o sonido, no ruido, hace que ese movimiento en el tímpano sea muy fuerte y hace que todos los movimientos sean muy fuertes y empiezan como a quemar el nervio auditivo. Mucha gente piensa que la hipoacusia es un daño desde el punto de vista mecánico del oído, o sea, el huesillo, el yunque, el estribo o el mismo, de la misma, ¿cómo se llama? Tímpano, pero no.
realmente la hipoacusia es un desgaste a nivel neurosensorial, o sea, es decir, del nervio que se va muriendo, se va quemando, y es irreversible. Normalmente a nosotros puede pasar, dar una cuestión que se nos llama presbiacusia, y la presbiacusia es que ya uno pierde un poquito digamos, de la capacidad auditiva, porque la máquina, como digo yo, se va deteriorando, el sistema auditivo, pero es a los años, después de los 55, 60. Pero ahorita, por el uso de los audífonos, y miren que a mí no me gusta dictar charla con audífonos, y ahora que a la gente no les gusta con cables, sino cargados y demás, aquí yo hago que la onda sonora entre directamente. Inclusive se está estudiando el tema de cómo es que hacen esos audífonos de alta tecnología la cancelación del sonido, si puede tener efectos a futuro. Ahí les cuento, todavía no hay una versión que es buena o es malo, pero está en estudio porque puede producir algún tipo de lesión. Sí, no puede decir fe en este momento, produce o no produce, pero sí sé que el contacto directo produce normalmente algún tipo de afectación a futuro. Y se está viendo hipoacusias en jóvenes de 25 y 30 años por uso excesivo de audífonos con alto volumen. Fenómeno que es muy parecido a lo que puede ocurrir en los call centers o inclusive la señora de la recepción, claro que ya casi nadie llama por teléfono, sino ahora es WhatsApp todo, por uso de diademas. Entonces, cuando tengo diadema, ahí tengo automáticamente una posibilidad de una enfermedad laboral. Entonces, ¿cómo lo hacen? Entonces uno aquí, cuando uno mira un audiograma, es un audiograma, le hacen una audiometría, le ponen tonos puros, uno levanta la mano y uno empieza a perder sensibilidad de las altas frecuencias. Entonces, normalmente cuando hacen audiometría, se presenta entre los 10, máximo los 20, por mucho esta caída, pero ya cuando pasan los decibeles aquí, ya van diciendo, van a tener pérdida auditiva. Por convección, y si hay un audiólogo, o un médico sabe que el rojo es oído derecho con bolita y el azul con X es oído izquierdo. Es una convención mundial de los audiogramas. Entonces, ¿qué nos produce el sonido principal? Afectación, la hipoacusia, pero nos va a producir cefaleas, problemas estomacales, vértigo, taticardia, hipertensión, impotencia, reducciones musculares, vasoespasmos, secreción de adrenalina, o sea, porque es tan desagradable, produce otros fenómenos en el cuerpo y su principal enfermedad es la hipoacusia. ¿Cómo se hace una medición? Pues un proceso técnico en el cual utilizo un equipo el cual mide la intensidad sonora. Y hay dos tipos de medición. Están las sonometrías, que miden fuente o área. Entonces, con un sonómetro, el cual lo colocamos a una distancia normalmente entre 75 centímetros, 1 metro de la fuente, y evaluamos cuánto genera. ¿Para qué sirve? Entonces, sirve para tres cosas básicamente. Cuando es una actividad y le coloco el mido del trabajador es para saber, ejemplo, cuando utilizo una pulidora, ¿a cuánto sonido puedo llegar en la actividad? O no el trabajador, en la actividad. También puedo decir, si la coloco al frente de un motor, algo, cuánto es el nivel de emisión de la fuente. O si hago una en área, cuánto de posibilidad puede llegar a tener esa área. La área, normalmente la tendencia de una persona, pero no es exacta. Las sonometrías se toman en un periodo de 1 a 5 minutos, es muy corto, y lo que uno hace es buscar el momento de mayor emisión. Entonces uno mide y identifica el nivel sonoro de la actividad, porque él mide lo que llega ahí al micrófono. Y entonces, ¿cómo cuantifico el nivel de exposición de una persona? Por una dosimetría de ruido. Y una dosimetría de ruido ya es que cojo un aparatico y lo pongo aquí, como ven en la gráfica, cerca al oído del trabajador, donde dato importante de control, debemos procurar tener mínimo el 75% o al 80% de grabación de la jornada para que el promedio que me dé el equipo sea adecuado y lo pueda comparar contra la resolución. Entonces el equipo lo que hace es grabar minuto a minuto, o registrar más bien el sonido, y me saca un ponderado de ese sonido en el tiempo, de la intensidad. Y ese sí es la exposición real del trabajo,
porque el trabajador camina con él todo el día. Entonces, hay sonos y hay dosis. Con esto ya podemos decir cómo se clasifica. Entonces, yo normalmente digo que es bajo cuando esos sonidos son por debajo de 80 decibeles, medio cuando está entre 80 y 85, que es donde inicio los controles, y si hay alguien susceptible existe la probabilidad de que se enferme, alto cuando pasa de 85 decibeles y ya sobrepasa el límite permisible, y muy alto cuando doblo ese límite después de 90 decibeles y ya empiezo a hablar de controles. Cuando hablamos de controles debemos ver la jerarquía del control. Y aquí algo que tenemos que ver es la relación de el resultado de la evaluación contra el control. Cuando hablamos de que si, por ejemplo, me dio un riesgo por debajo de 80, pues yo puedo aplicar administrativos, porque son de una efectividad entre el 26 y el 50. Miren que el EPP solo me habla de una efectividad máxima del 25%. Y si el sonido está ya después de 80-85, inclusive puedo decir que la combinación de estos dos es la adecuada. Si puedo, invierto en algo de ingeniería. Pero si ya paso de 85, ya yo debo decir, no me alcanza con estos dos. Debo hacer controles de ingeniería como insonorizaciones, amortiguaciones, silenciadores, o tratar de sustituir la fuente. Entonces, algo muy importante, porque nosotros siempre decimos eso que les acabo de explicar, que la jerarquía del control en su pirámide se divide en barreras duras y blandas. Las barreras duras son las que atacan la fuente o el medio, y las blandas son las que tienen que ver con el trabajador. Desafortunadamente, la gente siempre se va por las blandas, debido a que, por lo general, es lo que nosotros como SST podemos controlar. Pero debemos entender que, de acuerdo al nivel de exposición, como lo explicaba ahorita, entender qué tipo de acción y cómo involucramos a las demás áreas de la empresa. Eliminación o sustitución. Ahorita podemos ver que la tecnología ha avanzado y está haciendo máquinas menos ruidosas. Por ejemplo, y sencillo, un carro de los 70, motor, eso sonaba durísimo. Un Tesla modelo 2026, eléctrico, no suena. Cambio de tecnología totalmente. Sustitución. ¿Sí vieron? Costoso, puede ser. Funcional, bastante. Podemos tener controles de ingeniería, insonorizarlo, materiales, un apantallamiento, mantenimientos. Muchas veces, sobre todo las piezas mecánicas, cuando se desgastan, por fricciones o movimientos pueden tener o incrementar el sonido. Barreras, ¿cierto? Distancia o silenciadores. Como controles administrativos podemos tener capacitaciones, y las capacitaciones son dos cosas. Aquí hay algo importante y es, yo debo también enseñar a las personas cómo hacer sus tareas bien para evitar, ejemplo, incrementar el sonido o estar en sitios donde no debe estar. No solo la capacitación, son los cuidados de prevención auditiva normales, que es que no se meta el oído, ¿cómo se llama? El clip, no, también tienen que, vamos a hablar de eso, de cómo hacer el buen control operativo desde la ejecución de la tarea. La señalización de elementos de protección personal, la vigilancia médica por medio de audiometrías, la rotación del personal por largos periodos de tiempo. Aquí en este proceso no nos sirve rotar un ratico para un lado y para el otro. Son largos periodos de tiempo, temporadas, ¿cierto? O disminución del tiempo de exposición ante las máquinas. Y por último, la selección de elementos de protección personal, donde básicamente existen dos clases, que son de copa y de inserción, y de inserción hay varios tipos. Entonces podemos tener de copas, podemos, por ejemplo, de tipos de copas, pueden ser las de diadema o adaptables al casco. Pero cuando hablamos de inserción, podemos tener de espuma, que son desechables, de pino o tornillo, que son siliconados, o hechos a la medida, que van con materiales, son amortiguadores que pueden llegar a frenarlos. Realmente, y es una pregunta interesante, el método más efectivo se hace por medio de la medición con sonometría y bandas de octavo a la actividad. Entonces, los elementos de protección tienen una ficha técnica donde están estas tablas de reducción, y con la medición, haciendo, digamos, medición
con sonómetro, con filtro de bandas de octava, encuentro las intensidades por cada banda, hay un procedimiento matemático que se hace y me dice teóricamente cuánto es la reducción que debo tener. Normalmente esto lo hacemos los higienistas cuando hacemos un informe. Le decimos, a un favor, ¿qué tipo de elemento de protección tienen ustedes? Y hacemos el análisis. Y aquí la idea, ojo, es que cuando ustedes hagan ese análisis, para que tomen este tip, yo empiezo a colocar protectores auditivos después de 80 decibeles. Quiere decir que el protector me tiene que garantizar que no es debajo de 85, no, debajo de 80, que es el 50% del nivel de exposición máximo y es una zona de seguridad. Entonces, todo protector sirve siempre y cuando me dé por debajo de 80 decibeles. Hay otros métodos como el del agatizo que utiliza el nivel de reducción promedio NNR y se utiliza haciendo otros métodos proporcionados que no son tan exactos, más sin embargo son prácticos y pudiesen ser aplicables. Entonces, para resumir y concluir nuestra charla, pues debemos identificar el peligro, debemos cuantificar el riesgo con medición y tomar acciones con base, pueden ser información, controles médicos, elementos de protección, mediciones y señalización. Esto con el objetivo de monitorear el peligro y hacer toda acción que encamine al riesgo y evitar presencia de enfermedades laborales o que las que existen se agraven. De mi parte no es más, espero les haya gustado la charla y por lo cual le voy a pedir el favor primero que todo a mi querida amiga Dianita que hagamos el sondeo nuevamente para saber cómo nos fue y la prestación de nuestros participantes. Muchísimas gracias, ingeniero Jorge, por todo el conocimiento que nos acabas de compartir. Así es, vamos entonces con nuestro segundo sondeo. La primera pregunta dice, ¿qué es ruido? A, puntos que dificultan la nitidez de una pantalla. B, sonido agradable para el oído humano. O C, sonido desagradable para el oído humano. Vamos a esperar unos segundos a que ustedes nos den sus respuestas en pantalla y volvemos con los resultados. Los resultados quedaron de la siguiente manera. A, puntos que dificultan la nitidez de una pantalla, 2%. B, sonido agradable para el oído humano, 7%. C, sonido desagradable para el oído humano, 91%. Ingeniero, tienes el micrófono apagado. Qué bueno. Pues desde el punto de vista del riesgo físico, sí, efectivamente, casi la gran mayoría tiene razón, el ruido es un sonido desagradable. Pero recuerden, y creo que esta es una de las principales enseñanzas, no porque sea un sonido agradable no me va a hacer daño. Cualquier sonido con intensidad alta puede generarme una hipoacusia. ¿Listo? Muchas gracias. Siguiente pregunta, Dianita. La siguiente pregunta dice, enfermedad laboral relacionada con la exposición al ruido. A, manguito rotador. B, hipoacusia neurosensorial. C, mesotelioma. Esperaremos de nuevo unos segundos a que ustedes escojan la respuesta que creen correcta y volvemos con los resultados. Los resultados quedaron así. A, manguito rotador, 1%. B, hipoacusia neurosensorial, 97%. Y finalmente C, mesotelioma, 2%. Pues efectivamente, nuevamente, el 97% sería razón, es hipoacusia. Recuerden que la hipoacusia es la pérdida progresiva de la audición por, llamémoslo de forma coloquial, que el nervio auditivo se va quemando. ¿Sí? Las otras dos patologías, para que entendamos un poquito, el manguito rotador es de efectos biomecánicos por lesiones repetitivas y el mesotelioma es un tipo de cáncer de pulmón. Entonces no tiene nada que ver con el sonido intenso o ruido, sino la hipoacusia. Última pregunta, Dianita, por favor. Vamos a finalizar entonces con esta pregunta. El mejor método técnico para la selección de elementos de protección personal para ruido es A, análisis de reducción por bandas de octava. B, resta directa del NRR, o sea, índice de reducción de ruido. O C, aplicando el timbering de 2π. Esperaremos unos segundos a que ustedes nos den sus respuestas en pantalla. Las respuestas quedaron de la siguiente manera. A, análisis de reducción por bandas de octava, 74%. B, análisis de B, resta directa al NRR, o sea, índice de reducción de ruido, obtuvo un 22%. Y C, aplicando el timbering de 2π, 4%.
Como les decía, técnicamente lo ideal es un análisis por bandas de octava, porque en especial contempla las desviaciones que puede tener en cada frecuencia el protector por una mala postura. La reducción o la resta directa es un método práctico, pero no es tan exacto. Y el Tismarín de 2.5 pues es un jueguito que uno puede escoger al pinochazo. Simplemente fue una coloquialidad para entender, pero sí, para resumir, lo mejor es hacer sonometría en las actividades de mayor exposición y hacer análisis por bandas de octava. Diana, muchas gracias. ¿Tenemos alguna pregunta en el chat? Porque estamos como corticos de tiempo. Sí, ingeniero, tenemos un par de preguntas por aquí en el chat. La primera dice, ¿por qué cuando el sentido del oído no funciona bien afecta el equilibrio del cuerpo de las personas? Bueno, resulta que en el órgano vestibular, en el caracol, ¿cierto? Tenemos parte del aparato, digamos, del equilibrio, es que no me acuerdo exactamente qué es. Entonces, al haber una vibración tan alta, esa parte, esa parte del equilibrio también se afecta y por eso tenemos ese efecto. Siguiente pregunta. La siguiente pregunta que tenemos en el chat dice, ¿cuál es el máximo decibeles percibido en reuniones en una oficina? Yo lo expliqué, teóricamente el nivel que uno debería conservar en una oficina es máximo 70 decibeles, porque la ideal es que no me afecte la concentración. Artículo 92, parágrafo 1 del título 3 de la resolución 2400. No porque produzca hipoacusia, sino porque genera desconcentración y la gente no rinde. ¿Tenemos alguna otra pregunta, Dani? Sí, señor. ¿Es recomendable usar doble protección cuando se superan los 100 decibeles o definitivamente las copas externas son malas? No, es adecuado y muy bien dicho y quien lo preguntó sabe del tema. Porque efectivamente NIOSH, que es como el ministerio o una agencia del trabajo de Estados Unidos, recomienda que para cualquier nivel por encima de 100 decibeles, independientemente de su frecuencia, se utilice doble protección con algún tipo de protección auditiva de inserción y copas encima para proteger el nervio auditivo en especial. Muy bien, ingeniero Jorge, muchísimas gracias por el conocimiento y por sacarnos un tiempo para esta sesión. Nos vemos muy pronto en la próxima sesión de Tu Comunidad. Feliz día. Muchas gracias a todos, un feliz día y nos veremos en la próxima. Que pasen excelente día. A nuestros participantes ha sido un verdadero placer acompañarles en esta acción educativa. Agradecemos el compromiso con el que abordaron cada actividad. No olviden que pueden acceder a estas y a muchas más iniciativas educativas a través del Centro Virtual de Enseñanza y Aprendizaje Posipedia en www.posipedia.com.co, donde podrán encontrar todas nuestras comunidades de conocimiento y una gran variedad de información para mantenerse conectados con nuestro Plan Nacional Multimodal de Educación. Y también encontrarán nuestros cursos de 50 y de 20 horas para que lo puedan realizar con nosotros. Los invitamos a descubrir más sobre nuestras acciones educativas en www.posipediatalleresweb.com. Les recordamos que el certificado de este evento web se generará para todos nuestros afiliados dentro de un periodo de 1 a 8 días hábiles después de la finalización de esta actividad educativa y podrán acceder a él a través de nuestro portal Posipedia en la sección educativa. En Positiva queremos que estés siempre el día con lo mejor en prevención, por eso te invitamos a unirte a nuestro canal oficial de WhatsApp, donde encontrarás campañas, novedades y tips que te ayudarán a cuidar lo más importante, tu bienestar y el de todo tu equipo. Es muy fácil, simplemente debes escanear este código QR que aparece en pantalla. Yo aprovecho esta ocasión para dejarles una invitación imperdible a las personas que están en Florencia, Caquetá. Los queremos invitar a vivir el primer Congreso Nacional en Salud Psicosocial, un espacio diseñado especialmente para fortalecer la salud mental, el bienestar y la cultura preventiva en nuestras empresas. Las citas este viernes 19 de junio en el auditorio de la Universidad de la Amazonía. Recuerden que este evento es un evento 100% gratuito y certificado para afiliados a Positiva, sin embargo los cupos son limitados, así que les recomiendo ir apartándolos. Pueden hacerlo por medio de este código QR, lo escanean y así se inscriben. Ahora sí me despido, los dejamos con el siguiente video. Que tengan un día maravilloso. Chao. En el entorno laboral actual, la seguridad y la salud son fundamentales para proteger lo más valioso, la vida de quienes trabajan. ¿Te imaginas aprender sobre estos temas de forma práctica, divertida y accesible?
Con PosiPlay, Positiva Educa lo hace posible. Es una propuesta innovadora e inclusiva que transforma la manera de aprender sobre seguridad y salud en el trabajo. PosiPlay va más allá de informar. Estimula la escucha activa junto con la imaginación para conectar con tus emociones y desde ahí busca persuadir un cambio en ti y en tus colaboradores en los hábitos de prevención a través de los vínculos afectivos, la colaboración y la cultura de la prevención de una forma divertida y amigable. Está diseñado para todos: trabajadores, líderes de seguridad y salud en el trabajo, brigadistas, directivos y cualquier persona comprometida con construir entornos laborales más seguros. PosiPlay combina el poder del audio con estrategias educativas modernas. A través de historias envolventes, dramatizaciones, casos reales y recursos sonoros, convierte el conocimiento en una experiencia viva, memorable y cercana. Encontrarás más de 100 productos diseñados para todos los gustos y estilos de aprendizaje, radionovelas. Yo me siento relativamente bien, o pienso que estoy bien. Entonces, pues nada, estoy intentando no pensar en el asunto. Es raro porque casi no me acuerdo por qué estoy afanado. Cuando de repente escucho que me marcan al celular. Y en esa fracción de segundo que lo agarro para contestar, me sale un camión de la nada. Audio coaching. ¿Alguna vez que tu vida se asfixia a causa de todos los cambios que se presentan y sientes que tus sueños, tus ilusiones y anhelos están al borde del abismo? Música educativa. Mientras él decía, oye, una cerveza con un traguito, ¿qué va a pasar? A 100 grados por hora yo puedo manejar. Didácticas sonoras. Vamos. ¡Ay! ¡Ay, qué susto! Ey, hermano, respete su vida. ¿No ve que allá arriba está el puente peatonal? Sí, perdón. Es que no lo vi. Cómics de prevención. Bienvenidos sean todos a esta su nueva edición de las malas posturas limpiadas. El día de hoy es un escenario deportivo de alto rendimiento en la oficina. Y es que tal vez mucha gente no lo sepa, pero aquí es donde encontramos grandes deportistas de malas posturas, Crónicas positivas y mucho más. Están en todas partes. Mientras les escribía las últimas indicaciones en el tablero, intenté pedir silencio y grité ¡silencio! Lo mejor, puedes aprender mientras trabajas, te movilizas o realizas tus actividades diarias. Escucha contenidos relevantes como prevención de riesgos, uso adecuado de elementos de protección personal, cultura de autocuidado y herramientas prácticas para tu labor diaria. Con PosiPlay creemos que fortalecer el poder de la educación mediante el aprendizaje auditivo es fundamental. ¿Por qué? Porque la educación sonora y el aprendizaje auditivo son poderosas estrategias pedagógicas que estimulan el cerebro, fortalecen la memoria, conectan con las emociones y motivan. Facilitan la comunicación creativa, promueven la inclusión, refuerzan la cultura oral y han demostrado un impacto real en el aprendizaje, según estudios e investigaciones. Sumérgete en esta experiencia. Ingresa a www.posipedia.com.co, explora PosiPlay y comienza a transformar tu forma de aprender escuchando.